Gracia y paz, amados hermanos. Estamos aquí nuevamente trayendo un vídeo para ustedes, esperando que les sea útil, que les sirva, que les pueda traer un poco de información y que incluso lo puedan comentar y compartir con otras personas que a lo mejor tengan esta duda. Hoy vamos a hablar de las diferencias más principales o más claras en cuanto a católicos y protestantes, en cuanto a la religión católico-romana y nosotros, los evangélicos, los que a veces ellos nos llaman hermanos separados. Hoy no vamos a hablar de temas de historia, no vamos a hacer una clase de apologética, incluso en otros vídeos que tenemos ya pensados y que están programados, vamos a estar tratando nuestras diferencias con otras religiones como adventistas, mormones, testigos de Jehová y también católicos romanos, pero lo haremos de manera profunda, hablaremos de temas concretos, los desarrollaremos a la luz de la Escritura, hablaremos de los temas más fundamentales que nos separan y de cómo nosotros defendemos nuestra postura a la luz de la Biblia. Pero este vídeo es más que nada para personas que quieren saber así por encima cuáles son las principales diferencias o cosas que nos diferencian a simple vista de los católicos romanos. Así que vamos a hablar de algunas cosas, como he dicho, términos generales, nada profundamente en cuanto a la Escritura, que lo haremos, pero lo haremos en otro vídeo. Así que vamos a hablar de cosas que a simple vista se ven, a veces uno no las dice, a veces ellos no las van a declarar en cierta manera como algo suyo, pero es una realidad y si uno se informa bien y busca, son cosas verdaderas. Vamos a hablar de cosas como esta, de la Biblia, por ejemplo. ¿Qué pensamos nosotros de la Biblia? Nosotros, por ejemplo, los evangélicos, no creemos que a la Biblia haya que sumarle tradiciones humanas. No creemos que a la Biblia haya que sumarle nuestras costumbres y las tradiciones que la Iglesia le quiere añadir a la Biblia. Nosotros creemos en el sola Escritura. Creemos que la Biblia y solo la Biblia es nuestra regla de fe y conducta, nuestra regla de enseñanza y de práctica. Creemos que la Biblia es la máxima autoridad de la Iglesia, que la Iglesia no define lo que la Biblia tiene que decir, sino que la Biblia define lo que la Iglesia tiene que enseñar. Por lo tanto, nosotros no añadimos las tradiciones de los pastores o de los líderes religiosos del movimiento evangélico a la Biblia. No ponemos en la Iglesia nuestras propias costumbres y tradiciones humanas. No queremos enseñar como doctrinas de hombres. No queremos decir, así dice el Señor, lo que dice la Iglesia, pero no dice la Biblia. Sin embargo, la Iglesia católico-romana tiene dos bases. Tiene la base de la Biblia y tiene la base de las tradiciones de la Iglesia. Las tradiciones que la Iglesia católico-romana, con sus distintos líderes, con sus distintos concilios, han ido poniendo sobre la Biblia. Así que nosotros por un lado tenemos la Biblia, por otro lado la Iglesia Católica Romana tiene la Biblia más las tradiciones y aunque ellos digan que no, las tradiciones se respetan al mismo nivel que la Biblia, que recordemos que es la palabra inspirada por Dios, no las tradiciones que vienen de los hombres. Además de eso, sabemos que entre la Biblia que usan normalmente los evangélicos y la Biblia que usan los católicos hay una diferencia en cuanto a algunos libros, los que podemos conocer como deuterocanónicos, que en otro vídeo hablaremos de esa diferencia más particular, de por qué nosotros no tenemos esos libros, quién determinó ponerlos o quitarlos, por qué no los aceptamos como inspirados y cómo vemos esos libros deuterocanónicos. Pero así en cuanto a la Biblia, nosotros creemos en solo la Biblia. La Iglesia Católico-Romana cree en la Biblia y las tradiciones de la Iglesia. Por otro lado, nosotros no tenemos una figura papal, no tenemos esa figura que creemos que es el vicario de Cristo, no creemos que haya un hombre que sea el responsable de trabajar o sustituir en cierta manera, que es lo que la palabra vicario en ese sentido más significaría, la persona de Cristo aquí en la tierra para la Iglesia. No creemos en un sumo pontífice. No creemos en un sumo sacerdote más allá de nuestro sumo pontífice y sumo sacerdote que es Cristo Jesús. La Iglesia Católico Romana tiene una figura de liderazgo sobre toda la Iglesia.
al que consideran el vicario de Cristo, y nosotros creemos que eso no tiene aval en las Escrituras. Nosotros consideramos que eso es un gran error teológico, lo consideramos incluso una blasfemia el llamarlo el vicario de Cristo, y nosotros, la Iglesia Evangélica, creemos que nuestro único sumo pontífice y sumo sacerdote es el Señor Jesucristo. Además de eso, la Iglesia Católica, en cuanto a sus responsables religiosos, por decirlo de alguna manera, a los curas, la Iglesia Católica, en base a sus tradiciones, no en base a normas bíblicas, les impone el voto de castidad. Los curas no pueden casarse, por lo tanto no pueden tener relaciones sexuales. Como digo, no vamos a entrar ahora en profundizar qué ha llevado a pasar eso, qué ha provocado esa norma con el paso de los años y que ya se han visto en tantas noticias, pero ellos tienen eso. Algunos católicos te dirán, ya, pero la Iglesia no me obliga a hacer voto de castidad. Si quieres ser cura, sí, es decir, claro que no te obliga. Puedes ser católico romano y tener tu familia. Puedes participar de la Iglesia Católico Romana en ciertas áreas y tener tu familia, pero no puedes ser ordenado como un sacerdote y tener familia, ordenado como un sacerdote y tener esposa. Como tal, no puedes ejercer. Por eso todos los curas que conocemos en las diferentes iglesias católicas romanas aquí en nuestros pueblos y ciudades son hombres sin esposa y sin familia. Eso parte de su tradición, no de la Escritura. La Iglesia Evangélica considera que sus pastores sí pueden tener familia, sí pueden tener hijos, porque en base a la palabra de Dios, cuando el apóstol Pablo se dirige a Timoteo y le dice, quien anhela obispado, buena obra desea, el apóstol Pablo, uno de los requisitos que pone de sus pastores, de los obispos, de los líderes religiosos de la iglesia local es que sean maridos de una sola mujer, que tengan a sus hijos en sujeción, que tengan su casa debidamente ordenada, supervisada y pastoreada. Es más, para nosotros los evangélicos, a la luz de la palabra de Dios, la familia es una de las partes fundamentales de que alguien pueda o no ser un líder religioso, un pastor, porque si tu familia no anda bien, nosotros creemos que no cumple los requisitos para el pastorado. Por otro lado, y esto es muy importante, en cuanto a María, nosotros, por ejemplo, los evangélicos, nosotros creemos que María existió, creemos que María era una sierva de Dios, honramos el comportamiento de María, nos parece ejemplar en muchas cosas, y así como usamos el ejemplo de Esther, usamos el ejemplo de otras mujeres de la Biblia, también usamos el ejemplo de María para enseñar algunas buenas prácticas en cuanto a la vida cristiana: obedecer el llamado de Dios, fidelidad al Señor, amor al prójimo y tantas otras cosas en las que creemos que María, a la luz de lo que muestra la Escritura, es un ejemplo para nosotros. Sin embargo, a diferencia de los católicos romanos, nosotros consideramos que María era una pecadora como los demás hombres. No estamos diciendo con eso que María se prostituyera ni que María andara de borrachera o en orgías o en cosas similares. Estamos diciendo que María nació en pecado como todo hombre y mujer. La Biblia nos enseña en el Salmo 51 que el pecado es propio del hombre. En pecado fui formado, en pecado me concibió mi madre. Cuando nosotros vemos Romanos, nosotros vemos que Pablo dice que por el pecado de un hombre, la muerte llegó a todos los hombres, incluye a María. Que también la Biblia dice en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, incluye a María. Por eso María se dirige en una ocasión a Jesús como su Salvador, y ella reconoce que Él también vino a salvar al pueblo en el que ella también está incluida y necesitaba un Salvador. Por lo tanto, creemos que María no fue una persona sin pecado, solamente Cristo fue sin pecado, como dice la Escritura, fue tentado en todo, pero sin pecado, solamente Jesús. Además de eso, creemos que solo Cristo es mediador entre Dios y los hombres. En base a la Biblia nos enseña que solo hay un mediador entre Dios y los hombres, y es Cristo Jesús, hombre. Por lo tanto, no creemos que María medie por los pecadores, ruegue por los pecadores y sea una intercesora entre Dios y los pecadores, porque no hay base bíblica para eso. Ellos suelen tomar algunas escenas de los evangelios donde María hace algo
Y ellos aplican esa escena a como si María lo siguiera haciendo ahora. Pero nosotros sabemos que después de su muerte, María, no hay base bíblica para justificar que ella esté haciendo ciertas cosas. Además de que ellos tuercen esos textos para adjudicarle funciones que la Biblia no le adjudica, y mucho menos a una mujer de aquella época. María recibió la gracia de Dios, recibió una gran misión de parte del Padre, la cumplió, fue obediente, un ejemplo de mujer piadosa, necesitada de un Salvador y salvación por gracia, como todos los pecadores. Una mujer ejemplar en muchos sentidos, pero no es mediadora, no es corredentora, ni nada por el estilo. Solamente Jesús es nuestro mediador entre Dios y el Padre, y además también la Biblia nos enseña que incluso podríamos decir que el Espíritu Santo intercede por nosotros. Pero no vemos ni a María, ni a Pablo, ni a Pedro, ni nada similar. Nosotros honramos el testimonio y honramos la memoria de María en el sentido de lo que hizo, lo que muestran las Escrituras. Los católicos romanos la veneran, en cierta manera le ofrecen culto, en cierta manera muchos de ellos depositan más fe en María, en su protección y cuidado, que en Jesús, sin fundamento bíblico, como acabamos de decir. Además de eso, en cuanto a las personas de los santos, nosotros creemos que la Biblia muestra que todos los que están en Cristo son santos. Cuando la Biblia habla de los creyentes, de los que han sido redimidos, de los que han sido salvos, la Biblia enseña que ellos son los santos de Cristo. La palabra santo no significa perfecto o sin pecado. La palabra santo significa separado. Y la Biblia dice que aquellos que están en Cristo han sido separados por Dios. Ahora son los santos de Cristo. Pablo a la iglesia de Corintio, como en otras ocasiones, se dirige a ellos como santos de Cristo, como los santos del Señor. No creemos que solo los apóstoles o algunas personas fueran santos de Dios, sino todos los creyentes. Y creemos que cuando los que están en Cristo mueren, pasan a la presencia del Señor en la espera de la resurrección final, donde recibirán cuerpos glorificados y estarán con Cristo eternamente y para siempre. A diferencia de la Iglesia Católica Romana, que otorga la categoría de santo a algunas personas solo en particular, en base al testimonio y otras cosas que ellos miden, considerando que el resto de creyentes no son santos en sí mismos, solo esas personas, y además cometen el error de que los veneran y les rinden culto. Por eso muchas personas tienen estampitas, figuras o imágenes a las que incluso les ponen velas. Les ponen velas y les rinden un tipo de veneración y culto, pensando que esas personas hacen algo por ellos, cuando sabemos que bíblicamente no lo es. Así que a grandes rasgos, estas son algunas de las diferencias que podíamos decir en cuanto a la Iglesia Católica Romana y la Iglesia Evangélica. No son las únicas, hay bastantes más, lo estaremos haciendo en otros vídeos y de una manera más profunda. Si conoces personas católicas, si conoces hermanos evangélicos que a lo mejor esto no lo sepan y les pueda servir un poco, te aconsejo y te animo a poder compartir este vídeo, dejar un fuerte me gusta y deja tu comentario. No he dicho nada irrespetuoso, espero que asimismo vuestros comentarios estén llenos de respeto de la misma manera. Que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con todos y cada uno de ustedes siempre. Y recuerden que los amamos en el Señor. Pensando bíblicamente, junto al pastor Juan Manuel Vaz.